Hay jugadores que no solo anotan goles, sostienen sobre sus hombros la historia entera de un país. El 5 de julio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un solo hombre anotó 2 goles en los últimos 11 minutos y mandó a casa a la pentacampeona del mundo. Sin esos 2 goles, Noruega no estaría a las puertas de su primera semifinal mundialista. Sin esos 2 goles, esta historia ni siquiera existiría. Pero, ¿qué habría pasado si ese jugador jamás hubiera podido pisar este mundial? Ni una lesión de último momento, ni una convocatoria fallida. Imagina que Erling Haaland simplemente nunca hubiera estado ahí. Vamos a reconstruir, paso por paso, el mundial que Noruega habría vivido sin su hombre más letal. Para entender el tamaño del vacío, primero hay que entender el tamaño de lo que Haaland representaba para Noruega, incluso antes de que empezara el mundial. En la fase de clasificación, Noruega ganó sus 8 partidos. Terminó primera de su grupo sin perder ni un solo punto. Y Haaland anotó en los 8, no en la mayoría, en todos. Eso no es una racha, es una dependencia estructural. Un equipo con una defensa sólida y un mediocampo ordenado, pero cuyo margen de error ofensivo se reducía prácticamente a un solo hombre. Si ese hombre nunca hubiera estado disponible desde el inicio de la clasificación, Noruega no habría tenido la certeza matemática que tuvo. Habría dependido de que Martin Ødegaard o Alexander Sørloth sostuvieran una responsabilidad goleadora que nunca antes habían cargado solos. Y el margen entre clasificar y quedarse fuera, en el fútbol europeo, suele medirse en un par de goles por eliminatoria. No es una exageración decir que, sin Haaland, la probabilidad de que Noruega llegara siquiera a pisar suelo estadounidense este verano habría sido baja. Su generación dorada, Ødegaard, Sørloth, una defensa disciplinada, habría necesitado reinventarse por completo para compensar la ausencia de su máximo referente. Aquí está el primer giro interesante del experimento. Contra Francia, en la última fecha de la fase de grupos, Haaland ya estaba en el banquillo. El entrenador Ståle Solbakken hizo 10 cambios y dejó descansando a sus estrellas. Noruega perdió 4-1, así que en ese partido específico, su ausencia real no habría cambiado el resultado, porque de cualquier forma no jugó. Pero eso solo hace más interesante lo que vino después. Noruega avanzó a 16avos de final y venció a Costa de Marfil 2-1. Ahí Haaland sí estuvo en cancha. Y después llegó el partido que define todo este ejercicio. Octavos de final contra Brasil, la pentacampeona del mundo, en el MetLife Stadium. Ese partido estuvo empatado sin goles durante casi 80 minutos. Brasil dominó tramos enteros, tuvo más ocasiones claras, y el portero noruego Erjan Nyland tuvo que hacer un partido heroico, incluyendo un penal atajado. Fue un duelo parejo, trabado, de los que se deciden por un destello individual. Y ese destello llegó 2 veces. En el minuto 79, un cabezazo de Haaland tras un centro de Schjelderup. En el minuto 90, un disparo raso del propio Haaland que sentenció el 2-0 antes de que Neymar descontara de penal en el tiempo añadido. Sin esos 2 goles, ese partido probablemente termina en un empate sin goles rumbo a la prórroga, o incluso con Brasil llevándose el triunfo en los últimos minutos, dado el nivel de posesión y ocasiones que tuvo el equipo de Ancelotti. La eliminación histórica de Brasil no fue un resultado colectivo genérico. Fue, matemáticamente, obra de un solo jugador en 11 minutos de partido. Si Haaland nunca hubiera estado en este mundial, Noruega no solo pierde a su máximo goleador, pierde su única fuente de gol verdaderamente letal en momentos de máxima presión.
Ødegaard es un creador, no un rematador nato. Sorloth es efectivo, pero no ha demostrado el mismo nivel de definición bajo presión extrema que Haaland, quien llegó hacia este cruce con 7 goles en el torneo y una racha de anotar en 14 partidos oficiales consecutivos con la selección. En un escenario sin Haaland, es razonable pensar que Solbakken habría tenido que jugar de forma completamente distinta, menos directo, más dependiente de la posesión y del desgaste del rival, porque no tendría a nadie capaz de resolver un partido cerrado con una sola jugada. Esa versión de Noruega probablemente no llega hasta acá a octavos de final invicta en la fase eliminatoria. Y si por algún milagro estadístico Noruega hubiera llegado hasta ahí sin su killer natural, el partido contra Brasil, un equipo con más talento ofensivo individual, se habría inclinado casi con seguridad del otro lado. Aquí aparece algo que vale la pena pensar más allá del resultado. Los equipos pequeños que hacen historia en los mundiales casi siempre necesitan un jugador de nivel mundial que rompa la lógica de las probabilidades. Sin ese jugador, la genialidad táctica de un entrenador rara vez alcanza. Noruega tenía el plan de Solbakken, pero el plan, sin la ejecución de Haaland, se queda en una idea sobre el papel. Sin esos 2 goles contra Brasil, no hay eliminación de la pentacampeona. No hay portada mundial hablando del batacazo noruego. No hay cuartos de final contra Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami. El primer cruce de esa instancia en toda la historia del país. Y no hay, sobre todo, la posibilidad, remota pero real, de que una selección de 5,5 millones de habitantes llegue a semifinales de un mundial, algo que jamás ha ocurrido en sus 28 años de espera entre una fase final y otra. La generación dorada de Ødegaard, la disciplina táctica de Solbakken, el trabajo bajo los palos de Nyland, todo eso seguiría siendo real y valioso. Pero sin Haaland, probablemente habría servido solo para llegar un poco más lejos que en 1998, no para reescribir el techo histórico del fútbol noruego. La diferencia entre un buen mundial y el mejor mundial en la historia del país cabe muchas veces en las botas de un solo jugador. Lo que hace fascinante este ejercicio no es solo el fútbol. Es lo que dice sobre cómo funcionan los momentos históricos en general. Rara vez dependen de un plan perfecto o de un sistema impecable. Casi siempre dependen de que una sola persona, en un momento exacto, haga algo que nadie más en la cancha podía hacer. Quita esa pieza y toda la narrativa se derrumba, por más sólido que parezca el resto del edificio. Noruega construyó un equipo, una identidad, una generación entera. Pero la línea entre el olvido y la historia la trazó un solo jugador en 11 minutos de un domingo de julio. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Cuántos momentos históricos que damos por hechos en realidad dependieron de que una sola persona estuviera, por pura casualidad, en el lugar correcto? ¿Tú qué crees? ¿Hay algún otro caso en el deporte donde un solo jugador haya cambiado la historia de un país entero? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estos ejercicios de qué hubiera pasado si, suscríbete, porque en escenario extremo seguimos explorando los universos que no fueron.